Aleluya. Aleluya. Bendecimos el nombre del Eterno. Su nombre, gloria. Aleluya. Shalom, shalom para todos. Shabbat shalom. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial en este hermoso Shabbat, al Eterno. Aleluya. Quiero darle una exhortación en esta noche, en este día de Shabbat, de la palabra del Eterno, de la Torá. Vamos a estar leyendo en el libro de segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi a todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Según estos versículos que acabamos de leer, significa que el apóstol Pablo era el hombre más difícil de interpretar lo que él escribía. Dice el apóstol Pedro que conocía a Pablo, que conocía la cultura del pueblo de Israel, un hombre que conocía el evangelio, anduvo con Yehoshua, y dice que el apóstol Pablo es el hombre más difícil de entender, y dice que los indoctos tuercen las escrituras, no entienden lo que Pablo escribió. Es muy difícil, dice el apóstol Pedro, de entender. Los maestros de aquellos tiempos y los indoctos no entendían lo que Pablo escribía. Imagínese usted, 2000 años después, o casi 2000 años después, ¿cómo podemos decir nosotros que entendemos lo que Pablo escribió? La mayoría de los escritos de Pablo o las cartas de Pablo son muy mal interpretadas por el pueblo cristiano, por nosotros los cristianos, vamos a decir. Y en el caso de cuando se habla de leyes, siempre no entendemos por qué acontece que nosotros tenemos una versión, ni siquiera una traducción. Entonces cuando Pablo escribe de ley, no entendemos por qué, porque la versión que tenemos, cuando puso ley, todo lo que tiene que ver con ley o con Torá,
lo tradujeron como ley. Si Pablo habla de leyes legalistas, no nos damos cuenta si está hablando de Torah o de ley. Hay leyes rabínicas, hay leyes legalistas, hay leyes, mandamientos de hombre, hay leyes hay leyes del pecado. Pablo habla de leyes del pecado, Pablo habla de leyes de Saúl, habla de leyes del pecado y la muerte, de leyes de fe, leyes de la vida, habla de las leyes de Cristo, como le decimos, del Mesías, y así sucesivamente. Entonces, la palabra ley, que es Torah en hebreo, la tradujeron del griego en la Taná. En la Septuaginta, la palabra Torah la tradujeron como ley. Es la palabra nomos, de ahí viene la palabra norma, que significa regla o significa ley. Entonces, es la cuestión de que es que la palabra Torah no necesariamente o no significa ley. La palabra Torah significa instrucción de Adonai, instrucción del Eterno. Pero nomos sí significa ley. Pero Torah no significa ley. Torah significa instrucción. Es la instrucción del Eterno. ¿A quién? Al hombre. ¿A quién? Al ser humano. Para que el ser humano sea dirigido por la Torah. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la palabra nomos se traduce como ley, nosotros hemos creído que cada vez que las escrituras hablan de ley se refiere a la Torah, y no es así. En realidad hay muchas formas que Pablo escribe de leyes, como le decía al principio, y nosotros debemos de conocer y de entender y escudriñar a qué Pablo se está refiriendo cuando habla de Torah. Si está hablando de leyes legalistas, de leyes humanas, de leyes de mandamientos de hombre, o si está hablando de la ley o de la Torah de Adonai. Entonces, para nosotros poder entender, cuando Pablo habla, por ejemplo, en el libro de Gálatas, que es el libro que creo que sin duda equivocarme, es el libro más mal interpretado, porque todo ahí habla mucho de ley y la gente cree que Pablo está aboliendo la Torah, y eso no es así. Pablo a veces no explica en su carta a qué leyes se refiere. ¿Por qué? O nosotros, mejor dicho, no entendemos a qué ley se refiere. ¿Por qué? Porque no entendemos que Pablo está escribiendo a una cultura, que Pablo está escribiendo a la gente de Gálatas, a la gente de Corintios. Pablo no nos está escribiendo a nosotros. Entonces tenemos que entender qué era lo que estaba aconteciendo en ese momento, y que Pablo entonces mandaba una respuesta a algo que a él le habían, vamos a decir, le habían dicho que estaba aconteciendo en esa comunidad que él había establecido. Entonces por eso tenemos muchos errores y hacemos doctrinas de cualquier versículo bíblico. Entonces, Pablo menciona varias leyes. En todas las cartas del apóstol Pablo habla más o menos de 7 leyes o de más leyes. Como le decía ahorita, está la ley de Yuhei Bahei, que es la Torah, la ley del pecado, la ley del pecado y de la muerte, la ley del espíritu de vida, la ley de la fe y la ley del Mesías o de la ley de Cristo, como dicen. Entonces, si nosotros escudriñamos las escrituras, nos vamos a dar cuenta a qué Pablo se está refiriendo. Sucede que la palabra dice en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 17 que Yehoshua muy claramente dice que él no vino a abolir la Torah, no vino a abolir la ley, sino a enseñarla y a vivirla o interpretarla, darle a interpretar la Torah.
Pero ¿qué pasa? Nosotros, o los cristianos, o la gente dice, no, que Josué abolió la Torá, que el fin de la Torá es Cristo. Y todo eso, esos versículos bíblicos están mal interpretados. El fin de la Torá no es Cristo. Cuando ahí habla de fin, está hablando de objetivo, de propósito. El propósito, lo que te muestra al Mesías, lo que te muestra Josué al Mesías es la Torá, es lo que está diciendo. Amén. El que te muestra el objetivo, el que te muestra el camino, el que te muestra la redención es la Torá, el Mesías. Amén. No es que el fin de finalidad, no está hablando fin de finalidad, está hablando fin de propósito, de objetivo. El fin de yo venir aquí es tal cosa. Eso es lo que significa. El fin de esto es esto. Pero no fin de finalidad. No el fin de la ley, no es Cristo, no. La finalidad de la ley es mostrarnos al Mesías. Es mostrarnos a qué Él vino. Es mostrarnos el propósito del Eterno en nosotros, a través de Él. Amén. Entonces, cuando Pablo habla de leyes, está hablando de varios tipos de leyes. Amén. Y hoy yo quiero que nos enfoquemos en la ley de Yuhei Bajei, que es la ley, o que es la Torá, la ley la ley del Eterno, que es la Torá. Decía que la Torá es la instrucción del Eterno. Amén. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la Torá son los mandamientos dados por el Eterno a Moisés en Sinaí. Y Josué lo comprueba en Marcos capítulo 7, versículos 9 y 13, cuando dice: la verdad le digo que ustedes han hecho un buen arte de apartarse de los mandamientos de Elohim para guardar sus propias tradiciones. Cuando Josué habla a los saduceos, los maestros de aquellos tiempos, él no está en contra de la Torá, él está en contra de las tradiciones, él está en contra de que ellos han apartado los mandamientos del Eterno para seguir sus tradiciones. Es lo que está aconteciendo en este tiempo. Que el hombre, para seguir sus tradiciones, para seguir su religión, para seguir sus dogmas humanos, han apartado la Torá de las enseñanzas. Amén. Sigue el versículo 10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que maldiga a tu padre o a su madre tiene que ser puesto a muerte. Pero ustedes dicen: si alguien dice a su padre o madre, he prometido como corbat, como ofrenda a Elohim, lo que hubiera utilizado para ayudarte, entonces no le permite hacer nada por su padre o su madre. Por lo tanto, con sus tradiciones, las cuales han sido pasadas a ustedes, anulan la palabra de Elohim y hacen otras cosas como esta. O sea, ellos: honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra. Pero ¿qué pasa? Ellos dicen: por la ofrenda yo no pude ayudar a mi papá y a mi mamá. Es lo que está diciendo aquí. Por yo tener que cumplir con la ofrenda. Y Josué dice: no, eso no es así. Que Josué vino a enseñar a enseñar la Torá, la esencia, el espíritu de la Torá. Cuando la palabra dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica, está diciendo, la letra literal de la Torá te va a matar, pero cuando tú profundizas, cuando tú vas a lo espiritual de la Torá, esa es la que te va a dar vida. Es lo que está diciendo. No es que tú no puedes estudiar, no es que si tú estudias te va a matar la ley, la letra, no. Es lo literal de la palabra, de la letra de la Torá, lo de arriba, lo literal. Pero cuando tú profundizas, investigas, entonces eso, lo espiritual de la Torá te va a vivificar, te va a dar vida. Amén. Es lo que se refiere. Entonces, si ponemos atención a esto aquí, vemos como Josué dice que son igual
los mandamientos de Elohim a la palabra de Moshe y la palabra de Elohim. O sea, Jesús está haciendo una comparación, diciendo que es lo mismo. Entonces, Yehoshua está diciendo, de ahora en adelante, ustedes van a ver algo diferente, van a comprender algo diferente. Yo voy a enseñar diferente. ¿Por qué? Porque Yehoshua es la Torá. Amén. La Torá es lo que se escribió, es lo que se le dio a Moshe, no a los judíos. Moisés es el instrumento para el Eterno transmitirle a él la Torá, para que él le transmita la Torá o la ley, como dice nuestra versión, o la ley a la gente, al mundo, a ellos, para que ellos lo transmitan a la gente, al mundo. Amén. Entonces, la Torá se le escribió a Moisés. Amén. Entonces, la Torá es eterna. La Torá es inmutable. La palabra inmutable significa nunca cambia. Si vemos el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice: Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Hablará él para no actuar, o prometerá él para no cumplir? Está hablando del Eterno. El Eterno no cambia. Su palabra no puede cambiar. Amén. Entonces, cuando él dice, él no es hombre para mentir, ni para cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Como él no cambia, su palabra, su Torah no cambia. Él no puede mentir. Él no mienta su palabra. Entonces, primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo 23 dice: ustedes han nacido de nuevo, de lo alto, no de una semilla que se corrompe, sino de una incorruptible, por medio de la palabra viviente de Yahweh, que permanece para siempre. Dice el 24, porque toda carne es como hierba, toda su gloria es como flor silvestre. La hierba se marchita y la flor se desprende, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Además, esta palabra es la buena noticia que ha sido proclamada a ustedes. La palabra de Yahweh, ahí está citando el apóstol Pedro a Isaías 48, donde dice: la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que dice que permanece para siempre toda la palabra. Amén. Y ella es como una roca. La palabra es una roca, la Torah es una roca. No se mueve. Por eso es que Josué dice que si tú estás fundamentado en la palabra, no te va a mover. Eres una roca, es una roca. Tú estás sustentado en esa roca. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, no entendemos cuando la palabra está hablando. Yehoshua vino a enseñar Torah. Versículo 5, capítulo 5 del libro de Mateo, hasta terminar el capítulo 7 del libro de Mateo, es enseñando a sus discípulos acerca de la Torah, lo que significa la Torah, lo que nosotros la llamamos la bienaventuranza. Yehoshua está ahí hablando todo de Torah, la esencia, lo esencial, lo espiritual. Amén. Y eso es lo que está fundamentado en la roca. Amén. Por eso es que dice la palabra en Mateo capítulo 7, 24. Así que todo lo que oye estas palabras mías, dice, y actúa por ellas, serán como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, su simiente sobre la roca. La lluvia cayó, los ríos crecieron y los vientos soplaron con ímpetu contra aquella casa, pero no se derrumbó porque su simiente estaba en la roca. Cuando habla de casa, no está hablando de un edificio, no está hablando de una casa de concreto, está hablando de ti, de tu casa. Está hablando de ti, tú eres la casa, tú eres el que tiene que estar fundamentado en la verdad, en la roca, que es la Torá. Amén. Entonces, dice, pero cualquiera que oyere esta palabra mía y la pone
y no la pone por obra, será como un hombre estúpido o imprudente que edificó su casa sobre la arena. La lluvia cayó, los ríos crecieron, el viento sopló con ímpetu contra la casa y se derrumbó, y su derrumbe fue horrendo. Entonces, dice, más cualquiera que practique esta palabra acerca de la Torá, cualquiera que practique, no solamente que sepa que es la Torá, pero no la practica. No, yo sé que existe la ley, pero no la practico. Yo sé que estoy en la ley, pero no la practico. Cualquiera que me escucha y pone escucha, shema, escuchar y obedecer. Shema significa escuchar, obedecer. Entonces, cualquiera que practica esta palabra, dice Josué, será como un hombre prudente. Amén. Cualquiera que lo obedezca será semejante a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca, sobre esa palabra. Y vieron lluvia y cayeron lluvia y vinieron vientos y no se cayó la casa. ¿Por qué? Porque yo estoy fundamentado en la roca. Porque tú estás fundamentado en esa palabra, en la Torá. Amén. Entonces, tú dirías, sí, pero yo tengo mi fe puesta en Cristo, yo tengo mi fe puesta en el Mesías. No solamente basta con tú tener fe en Cristo y no obedecer los mandamientos. La fe y los mandamientos van de la mano. No podemos desligarlo, la fe y los mandamientos. Josué dice, tal cual es el hombre, el pensamiento en el corazón del hombre, así es él. Josué está diciendo, una cosa profunda le estoy diciendo. De él mismo está diciendo lo que yo pienso en mi corazón, eso soy yo. Eso soy yo. Yo soy el corazón de Adonai. Y Adonai es la Torá. La Torá existe desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Ya en la mente del Eterno estaba la Torá. Amén. Entonces, Josué es la Torá. Entonces, cualquiera que dice, pero yo creo en Cristo, no es solamente creer en Cristo. No es solamente creer en Él. Cuando tú tienes claro quién es Josué, que Él es la Torá, no podemos separar a Josué de la Torá, ni la Torá de Josué, porque Josué es la Torá y la Torá es Josué. Amén. Entonces, si tú nada más dices creer en Josué y no puedes creer en la Torá, estamos equivocados. Si tú nada más crees en la Torá y nada más crees en Josué, también estás equivocado. Amén. Porque no podemos separar a una cosa de la otra. Por eso es que Santiago dice, el que dice nada más tener fe nada más tener a Josué o creer en Josué y no tiene obra, o sea, no obedece la Torá, no guarda la Torá, pues no puede hacer eso. Y el que dice, o sea, no puede pensar así. Y el que dice lo contrario también está equivocado, no puede pensar así. Amén. Romanos 3:31 dice, entonces invalidamos la Torá por la fe. Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, ni se le ocurra a ustedes. Dice, al contrario, confirmamos la Torá a través de la fe. Amén. Entonces, mira lo que dice Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo lo que me dicen, estoy leyendo la Biblia Kadosh, no todo lo que me dicen, mi amo, entrará en el reino de Yahweh, sino solo aquello que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
En aquel día muchos me dirán, mi amo, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo le diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Así que todo lo que oyen estas palabras mías y actúan por ellas serán como un hombre prudente que edificó su casa sobre la simiente de la roca. O sea, Yehoshua está diciendo aquí, no porque tú hagas milagro, no porque Dios te use mucho, no porque los dones que tú tienes, tú lo estás usando. Dice aquí, si tú no obedeces la Torah, los mandamientos, te voy a sacar, te voy a apartar de mí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, dice la Reina Valera. Dice otra versión, apartaos de mí, hombres sin ley, hombres transgresores de la ley. Aquí dice, apartaos de mí, transgresores de la Torá. Amén. Entonces, tenemos que entender que la Torá no es solamente, como traduce, ley, porque la ley es algo impuesto. Y la Torá significa instrucción. Es la instrucción del Eterno a la humanidad para que la humanidad sea santificada a través de la palabra. Por eso dice en el libro de Juan, capítulo 17, Yehoshua dice, Padre, santifícalo en tu palabra. Hay versiones que dice, santifícalo en la Torá. Tu Torá es la verdad. Santifícalo en tu palabra es la verdad. La Torá es para santificarte. ¿Para qué sirve la Torá? Dice que la Torá sirve para definir el pecado. Amén. Jeremías 44:23 dice, porque ofrecieron incienso y pecaron contra Yahweh y no obedecieron la voz de Yahweh, ni anduvieron en su Torá, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, han venido sobre ustedes este mal como hasta ahora. Entonces, la Torá, acuérdense, no guardar los mandamientos. Eso trae maldición. Eso lo tenemos claro. Por eso en Daniel capítulo 9, versículo 12 dice, todo Israel traspasó tu Torá, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la Torá de Moisés, siervo de Adonai, porque contra él hemos pecado, no contra Moisés, sino contra el Eterno, contra Adonai, contra el Padre Celestial. Contra ellos fue que pecaron, contra él hemos pecado. ¿Contra qué? Contra la Torá, contra los mandamientos. Amén. Entonces, la Torá, lamentablemente, si la persona no obedece la Torá, no le va a ir bien. O sea, por eso tuve gente que están pasando por situaciones difíciles, le pasan cosas malas. Y hay libros que dicen, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Porque el cristiano le pasan cosas malas porque no obedece los mandamientos, porque no obedece la Torá. Entonces, ¿qué pasa? Que el cristiano dice, no, ya yo recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Él lo hizo todo por mí, ya yo no tengo que hacer nada. La mayoría dice, no, ya yo no tengo problema, pero entonces viven en una situación siempre difícil económicamente, familiarmente, problemas, muchas situaciones económicas, muchos problemas de salud, muchos problemas de familiares. ¿Por qué? Porque no guardan los mandamientos y le echan la culpa al diablo. El diablo no tiene que ver nada con lo que está pasando en tu vida. El diablo no se ha levantado en tu contra. Lo que pasa es que tú no estás obedeciendo los mandamientos. Si tú guardaras los mandamientos, el diablo no se te puede acercar. Amén. Y no estoy diciendo que no existe un ser
Amén, no estoy diciendo eso, sino que no, al diablo ni se entera de lo que está pasando en tu vida a veces. Entonces, lo que pasa, la Torah es un espejo. La Torah es para mostrarte tu condición, cómo tú estás. Por eso es que Pablo dice en Romanos 7:7, pues entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torah es pecaminosa? Dice, Yahweh no lo permita. Claro que no. Más bien, la función de la Torah es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es pecado. Por ejemplo, no habría yo estado consciente de lo que la codicia es. Si la Torah que dice no codicia, si la Torah no me dice no codicia, yo no sé lo que es la codicia. Entonces la Torah no puede estar abolida, la Torah es la que te muestra el pecado. Si no, entonces, ¿para qué tú le predicas a la gente? Si no hay ley, si no hay Torah, si no existe, si eso está abolido, ¿para qué la gente que no conocen, por ejemplo, esta verdad, tú le predicas? Porque ellos están bien, porque no hay ley. Ellos no están, ¿cómo se llama? Transgrediendo la ley. Porque como no existe, no le están transgrediendo. Entonces hay que hacer de todo porque no existe la ley. Y la Torah lo que te muestra a ti es la condición, es el pecado. Amén. Entonces, Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que continúa pecando está violando la Torah. En verdad, el pecado es transgresión de la Torah. ¿Qué es pecado? Transgredir la Torah. Desobedecer los mandamientos. No obedecer la ley, dice la Reina Valera. Todo aquel que desobedece la ley, que transgrede la ley, está violando. Está pecando. Porque el pecado es transgredir la Torah. No hay otro versículo en la Biblia que no te diga qué es pecado. Una religión, un dogma te puede decir pecado es tú ponerte un pantalón a las mujeres, pecado es tú ponerte arete, pero no, eso no es pecado. Pecado es transgredir la Torah, dice la palabra. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Ahí está la esencia y claro lo que es pecado. Pecado es desobedecer los mandamientos, es desobedecer la Torah. No importa que tú tengas buenas intenciones. Ah, no, yo voy a hacer esto porque Dios conoce mi corazón. Yo lo hago por agradar al Eterno. Yo lo hago porque no importa. Yo estoy agradando a Dios. Tengo muy buenas intenciones. No, el Eterno no come eso. Se puede decir. ¿Tú sabes cuántas veces nosotros hacemos cualquier cosa de que para agradar a Dios y Dios ni se entera? Amén. Lo mismo hebreos, israelitas, cuando salieron de Egipto, cuando estaban en Sinaí, hicieron un becerro de oro para agradar a Dios. Y Dios lo desechó. Y Dios dijo, pecaron contra mí. Entonces no todo lo que nosotros hacemos a Dios le agrada. Lo importante es obedecer los mandamientos. Por eso es que el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 12, dice, ahí está la paciencia de los santos o de los justos. ¿Qué? La fe en Yehoshua y los mandamientos de Dios. Si no obedecemos, si no tenemos a Yehoshua y a los mandamientos juntos, no estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Por eso Josué dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No unos mandamientos nuevos ¿cómo se llama? Que él quitó la Torah y se hizo unos mandamientos nuevos. No, los mandamientos de su padre. Porque dice, yo vine a hacer la voluntad de mi padre. Yo vine a hablar lo que mi padre me dijo que dijera. Lo que pasa es que él viene a enseñar la Torah como es. Porque él es la Torah. Entonces, si no hay Torah, no hay definición de pecado. Si no hay pecado, no hay necesidad de la gracia. La Torah se introdujo con el propósito de hacerte ver tu pecado, nuestro pecado. Entonces, cuando lo hacemos, vemos nuestro pecado, decimos, wow, necesito al Eterno, necesito tener un encuentro con Dios de verdad.
¿Por qué? Porque estoy viendo en la Torah, a través de la Torah, que estoy pecando. Amén. Si no te pone, si Dios, si el Eterno no nos pone o no introduce en la Torah, no nos damos cuenta cuando estamos pecando, no nos damos cuenta cuando estamos transgrediendo, cuando estamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Amén. Por eso Él tuvo que traer la Torah para que tú te dieras cuenta cuando tú estabas en pecado. La gente no quiere conocer esta verdad, porque la gente es más fácil que le emocionen el alma. Quieren estar en una comodidad, en un confort. Cuando la Torah significa que tú tienes que hacer acciones para tú poder ser santificado. Sin santidad nadie verá al Eterno, dice la palabra. Sin santidad nadie lo verá. Romanos 3:19 dice: además sabemos que lo que dice la Torah lo dice a aquellos que viven dentro del marco de la Torah. De modo que es para que toda boca sea callada y el mundo entero sea mostrado el merecimiento del juicio adverso de Adonai, de Yahweh. Pues ante él nadie de entre los vivos sea considerado justificado, basado en la observancia legalista, no de la Torah, legalista de los mandamientos de la Torah. Porque lo que la Torah hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadores son. Pablo habla aquí de leyes legalistas que le ponían los rabinos o los maestros de aquel tiempo a la Torah, mandamientos de hombre, pero no la Torah. Romanos 5:20 dice: y la Torah vino a existir para que el pecado proliferara, pero cuando el pecado proliferó, la misericordia, la gracia proliferó mucho más. La Torah vino a mostrarnos las condiciones que estábamos, cómo está el mundo, cómo está el pecado, para entonces venir la gracia. O sea, la gracia siempre existía, pero para que se manifestara la gracia, la misericordia del Eterno en nosotros. Entonces, para eso es la Torah, para que realmente nos diéramos cuenta de qué tan mal estábamos, de qué tanto necesitábamos al Eterno, de cuánto necesitábamos ser limpios por el Señor, de cuánto necesitábamos a la Torah para poder existir, para poder ver lo mal que estábamos, de cuánto necesitábamos reconocer a Yehoshua. No que yo tenga un pecadito pequeño, no, todos los pecados son iguales, todo es transgresión a la Torah. Amén. Entonces, dice la palabra que nosotros, dice Romanos 7:14, porque pensábamos que andábamos bien. ¿Cuántos no pensaban que no, yo estoy bien porque ya reconocí a Yehoshua, ya Él se va a encargar de todo lo mío, de modo que ese nuevo está en Cristo, nueva criatura y las cosas viejas pasaron? No es así. Las cosas viejas pasaron. He aquí, va a haber cosas nuevas, vienen cosas nuevas, de modo que si alguno es escrito, nueva criatura va a ser, las cosas viejas pasaron. He aquí, yo voy a hacer cosas nuevas. Pero tiene que haber un arrepentimiento, una techubá. Amén. Entonces, Romanos 7:14 dice: pues sabemos que la Torah es del Ruach, pero lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Pablo está hablando aquí de la ley del pecado. No está hablando de Torah. La Torah es el Ruach, el espíritu. Pero lo que en mí se refiere, dice Pablo, esta carne, yo estoy ligado a mi vieja naturaleza, a lo que se llama el Yeser Hará, la inclinación al mal, vendido a la esclavitud del pecado. No estoy pecando. Tengo esa condición en mí, porque dice Pablo, lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Amén. Porque yo quiero hacer estas cosas para agradar al Eterno. Quiero obedecer la Torah, pero mi carne no quiere. No es que no lo estoy haciendo.
no es que estoy pecando, es que tengo esa lucha interna que Pablo está diciendo. Amén. La Torá es de Dios o es Dios mismo. La Torá son las instrucciones. Por eso es que dice en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16, 17, dice: toda palabra, todas las escrituras es inspirada por Dios, por el Eterno, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Adonai sea perfecto en toda buena obra. Pero ¿qué palabra está hablando ahí? La palabra de Dios. Está hablando de la Torá, cuando eso no existía en el Nuevo Testamento. Cuando eso no estaba escrito en el Nuevo Testamento. Cuando eso Pablo ni pensaba escribir, que se iba a escribir la carta de Timoteo ni nada de eso. Entonces Pablo está hablando ahí de Torá. Todas las escrituras es inspirada por Dios. Entonces la Torá es útil para corregirte, para redarguirte, para enseñarte, para mostrarte a Adonai, para mostrarte el plan de redención, para mostrarte que al Mesías. Todo de la Torá concluye en el Mesías. El plan de salvación, el plan de la redención está en la Torá. Amén. Entonces, la Torá trae bendición para los que la guardan, pero también trae maldición para el que no la guarda. Si nosotros quebrantamos la Torá, hay maldición para nosotros. Pero si la quebrantamos conociendo la verdad, hay una peor maldición. Porque ahí entonces se tiene y alcanza ¿a quién? A nuestra descendencia. Por eso es que en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, vamos a leer unos cuantos versículos para terminar. Dice la palabra, que nos gusta mucho este capítulo 28 del libro de Deuteronomio, para decir, yo soy cabeza, no cola, para decir todo lo bueno que dice ahí. Pero mira lo que dice la palabra. Deuteronomio 28 dice, con esto ya termino, vamos a leer unos cuantos versículos. Acontecerá que si oyere, Shema, si oyere atentamente la voz de Yahweh, tu Adonai, tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh, tu Adonai, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyere, Shema otra vez, si oyere la voz de Yahweh, tu Adonai. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tu oveja. Bendito será en la canasta y tu arteza de amasar. Bendito será al entrar y bendito a la salida. Todo eso lo queremos. Nos gusta, ¿verdad? Es bueno. Pero aquí en el versículo dice, pero, hay un pero. Acontecerá que si no hace Shema, si no escucha, si no obedece la voz de Yahweh, los mandamientos, para procurar cumplir todos sus mandamientos, si tú no escuchas, dice aquí, si tú no obedeces, si tú no cumples los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí te empieza a decir, todas las maldiciones que vendrán son más que las bendiciones que vendrán sobre ti si no obedece los mandamientos. Amén. Si no obedece la Torá. Gloria al Eterno. ¿Qué acontece? Que como le dijo ahorita, dice la palabra, Juan capítulo 3, versículo 4, que pecado es no, perdón,
no obedecer los mandamientos, no guardar los mandamientos es pecado. Amén. Dice el capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24, versículo 11 dice, y serán levantados falsos profetas y apartarán de la Torá a muchos, y por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá, el amor de muchos, de la mayoría se enfriará. Mas el que se mantuvo fiel a la Torá, este tendrá su parte en el mundo por venir. Estoy leyendo el Código Real. Ustedes saben que la Biblia Reina Valera habla muy diferente a lo que dice aquí. Dice Reina Valera, y muchos falsos profetas se levantarán engañando a muchos. Aquí dice, apartando a muchos de la Torá. Y sigue diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice el 12, y por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá, el amor de la mayoría se enfriará. Y dice el 13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y dice el 13 del Código Real, más el que se mantuvo fiel a la Torá, este tendrá su parte en el mundo venidero. Hay otras Biblias que dicen lo mismo, contrario a lo que dice la Reina Valera. Mira lo que dice el 24. Mateo 24, vamos a leerlo del 23. Entonces, si alguno os dijere, ahí está el Mesías, o aquí está el Mesías, no le creáis, porque serán levantados falsos Mesías y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de apartar de la Torá, si fuera posible, aún a los elegidos. Aquí dice Masijín, a los elegidos. Amén. Entonces, ¿qué dice la Reina Valera? Entonces, algunos dirán, mira, allí está el Cristo. O mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y fuera posible, a los escogidos. Aquí dice diferente, aquí dice, porque serán levantados falsos Mesías y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, hasta el punto de apartar de la Torá, si fuera posible, aún a los elegidos, misijáis. Amén. Entonces, mechijín. Entonces, ¿qué te quiero decir? La Torá no es mala, como te dicen. Ah, no, la ley es mala. Ya tú vas a ver para la ley. Yo nunca he estado en la ley. Amén. La ley que los hombres le ponían, por eso Josué dice, ustedes ponen carga a la gente que ustedes no pueden llevar. Esa ley es mala. Pero la Torá de Adonai no es mala. La Torá del Eterno no es mala. Pablo dice que es buena. Pablo dice que es santa y que es agradable. Amén. Así que quería dejarle esta pequeña enseñanza. Me fui un poco lejos, pero quería mostrarle que hay diferentes leyes en la Biblia que escribe, todo lo tradujeron como ley. Pero hay leyes que son la Torá, que es la palabra del Eterno, y hay leyes legalistas, y hay leyes rabínicas, hay leyes del pecado, hay leyes del pecado y la vida, hay leyes de fe, y hay diferentes tipos de leyes. No toda la ley que tú ves en la Biblia no es Torá. La Torá es buena. La Torá es la que te muestra cómo tú estás, cómo está tu hombre interior, cómo tú estás. Es un espejo para ver tu condición espiritual. Y ella es la que te va a ayudar a ti. ¿A qué? A tu ser transformado. La palabra es la que te transforma, es la que te sana. Eso fue lo que Josué vino a enseñar. No abolir la Torá. Ni Pablo tampoco. Porque Pablo dice, sean imitadores de mí como yo del Mesías.
Aleluya. Entonces él no puede abolir lo que Yehoshua le enseñó. Y Yehoshua no puede abolir lo que su padre le dijo que hiciera. Porque entonces no puede ser Mesías. Porque desobedeció. Amén. Shalom, shalom, Shabbat shalom.